Yo nací en Comodoro Rivadavia, mi papá trabajaba en YPF, la industria petrolera era fuerte. Había una gran diferencia entre la gente que llamamos del pueblo, es decir, los no YPFianos, y la gente de YPF, que llamábamos la gran familia de YPF. Como nazco y en mis primeros 10 años hay un gran movimiento de apertura de pozos petroleros, yo he conocido la Patagonia más agreste acompañando a mi papá. Lo único que podría haber ocurrido que despertó una curiosidad, no necesariamente ligada linealmente con mi carrera de antropología, es el hecho de que en la Patagonia y en la costa hay muchos yacimientos a flor de tierra, tehuelches, mapuches, y entonces los fines de semana era muy frecuente que anduviéramos por ahí y recogiéramos flechas, o piedras talladas. Tengo una cantidad de esas cosas, colecciones que finalmente fui heredando yo. Lo que no me daba cuenta en ese momento, tengo una foto del tercer grado, yo estoy sentada al lado de una chica que es mapuche, y vos sabés que ni ella ni yo, ni la maestra, reconocíamos que ella era mapuche. Hablábamos de los indios del pasado. Así que diría que, bueno, quizás por ahí esa curiosidad por otros mundos, pero interrumpida por una educación deficiente y en ese momento también, tendría que decirlo, intolerante, aunque sea por el hecho de haber invisibilizado lo que era una presencia concreta, es decir, los mapuches en nuestra vida cotidiana, ¿no? Era una tradición que cuando terminábamos el secundario, yo terminé en el Colegio Nacional, o sea, soy bachiller. El bachiller ya se sabe, es un título que no habilita para nada más que para seguir estudiando. Así que éramos unos 14 o 15 nada más egresados del bachillerato ese año, 1960. El destino inevitable era ir a estudiar y el centro, en ese momento, para la gran mayoría, salvo un caso que se fue a Córdoba, el centro era La Plata, y yo me fui a estudiar Derecho a La Plata porque para lo único que servía era para cosas que tuvieran que ver con la lectoescritura. Mamá decía que si estudiaba letras me iba a morir de hambre y me enchufó, así literal, en la carrera de abogacía, donde fui tremendamente infeliz durante unos cuantos años, hasta que por casualidad yo conocí a un antropólogo, un joven que noviaba con una amiga mía que era argentino-canadiense y estaba haciendo su maestría en la Universidad de McGill en Canadá, y él había venido a trabajar con los galeses de la zona de Trelew, Gaiman, etc. Y entonces cuando me contó qué hacía, yo quedé absolutamente fascinada y empecé a buscar información y encontré finalmente que había una carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires, y ahí, a pesar de la oposición tremenda de mi familia, que por un año no me habló, me fui, conseguí trabajo en una inmobiliaria y me fui a estudiar a Buenos Aires antropología. Cuando entré al edificio del Museo Antropológico, Juan Bautista Ambrosetti, iba a preguntar, fue, ¿cómo les puedo decir?, mi lugar en el mundo. Yo entré a ese museo, sobre todo en el patio trasero, donde estaba la biblioteca, y había réplicas de estelas centroamericanas y canoas, como acá, en el Canvas. Fue una cosa así, una revelación, que ese era mi lugar en el mundo, y así efectivamente me inscribí, hice la carrera rapidísimo. Fue un golpe de suerte el que tuve al conocer a ese amigo canadiense. Yo trabajaba en 3 universidades nacionales en el año 74-75, ¿no? La UBA, obviamente, mi casa de origen, la Universidad de Luján y la Universidad de Mar del Plata. Y no sé si historia se recuerda esto de la misión Ivanišević, aún durante el gobierno de Isabel Perón, que va a traer órdenes de extrema derecha, digamos, a la educación como a otros ámbitos. Se interviene la Universidad de Buenos Aires, cierra, nos dejan a todos en la calle. Algunos compañeros, profesores míos, la AAA les llamaba por teléfono, le decía váyase del país o lo rentamos. A mi profesor titular de la Universidad de Luján efectivamente le dinamitaron la casa, solo que a él le avisaron unas horas antes y pudo salir con su familia,
En la Universidad de Mar del Plata me dejaron cesante por falta de mérito, increíble porque el decano que me dejaba cesante acaba de recibirse de licenciado, bueno, en fin, esas cosas. Y, es decir, en un momento extremadamente peligroso para cualquier universitario, más de las ciencias sociales. Y ahí Leopoldo Bartolomé me mandó una carta diciendo que si ella estaba interesada en integrarme en el año 77 al claustro de una carrera que recién se estaba formando. Efectivamente era el tercer año el que se iba a dictar en el 77. Así que yo me vine como quien viene a ver, así. ¿Y qué a ver? En realidad esa misma tarde me pusieron a dar clases. Dije, bueno, miren, yo tengo que desarmar un departamento, una vida tengo que desarmar. Me dieron una semana y en una semana embalé todo, le pedí a mis viejos que cuidaran a mi gato y listo. Y me vine y me quedé. Yo pertenezco a una generación que fue descubriendo cosas en el camino. Es decir, que fuimos aprendiendo a romper algunos estereotipos y barreras a lo largo de nuestras vidas. En mi generación, algunas chicas ya comenzaban a divorciarse, pero no estaba bien visto divorciarse. Yo misma nunca me casé y desde el punto de vista de mi familia y seguramente de muchas amistades yo era una perdedora porque nunca me había casado. Tuve una hija soltera. Bueno, todo esto, digamos, son de golpe luchas que no se asumen como luchas. Uno simplemente va viviendo dentro de lo que puede y con los esquemas que tiene y haciéndole frente a las cosas. En la época en que era estudiante, la cuestión esta del patriarcado no se notaba, por lo menos no en los círculos de filosofía y letras, sociales, psicología, que yo frecuentaba porque se vivía un momento revolucionario. Pero en mi vida profesional ha sido siempre una pelea por demostrar mi lugar, si no ganado por talento o inteligencia, sí por trabajo. Y bueno, y eso es bastante amargo de percibir. Pero confío en las nuevas generaciones, porque sobre todo, no tanto por la lucha de las muchachas, que es importante, sino por la deconstrucción masculina que observo en los muchachos más jóvenes. Y creo que a partir de esa extensión, de esa deconstrucción, es decir, de que el mundo masculino comienza a declinar de los lugares de prestigio que incluso las propias mujeres les adjudican, esta sociedad va a comenzar a ser algo más igualitaria. Nadie dijo que vivir es fácil. Nadie dijo que conquistar la propia identidad, primero aprender a saber quién es una, es un trabajo fácil, es difícil. A veces en broma digo, uno lo va descubriendo a los cascotazos, porque son los cascotazos no que uno nos tira, sino que uno recibe. Y en esas magulladuras, en esos golpes, hay que aprender a sacudir bien, sacudirse el lomo y seguir adelante. Es decir, persistir y persistir, sin la necedad de no reconocer los propios errores. Y esto es también importante. Aprender a decir me equivoqué, aprender a decir necesito intentarlo de nuevo, necesito cambiar el camino. La vida es un flujo que nos somete constantemente a distintas presiones, pero en ese flujo vamos a andar mejor si aprendemos de a poco, hacemos el trabajo de reconocernos a nosotras mismas, qué es lo que amamos, qué es lo que nos apasiona. Nada se logra sin pasión. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que nos apasiona? Aunque no rinda frutos en dinero o en prestigio o en honores, lo que nos mueve es la pasión. Y yo creo que al final de nuestros días, y eso para mí, es decir, la peleé lo suficiente por aquello que me apasionaba. No sé si lo conquisté, pero la peleé lo suficiente. La conquista es otro asunto.